Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. En este nuevo episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com, nos vamos al año 1989, cuando se publicó uno de los más importantes discos de la historia del pop británico, el debut de The Stone Roses. Acompáñenme. Corría el año 1989, se terminaba aquella década de los 80 que había sido muy distinta a la de los 70 en todos los sentidos. La industria musical, discográfica había cambiado sustancialmente las formas de mercadeo. También había llegado un nuevo formato, el disco compacto. También todo el panorama tecnológico había sufrido un cambio muy brutal. Se había pasado de la era analógica a la era digital, y todavía en el año 1989 esa primera etapa de la era digital estaba aún incipiente tecnológicamente hablando, y en general todavía había mucho por recorrer. En el mundo de la música pop y en el universo de la industria también había variado muchísimo. Las discográficas independientes en Gran Bretaña se habían convertido en una muy especial vitrina y necesaria para las nuevas agrupaciones. Ese universo que fue bautizado como la escena indie, el indie pop, el indie rock, fue realmente clave en el desarrollo de la música pop, y en específico hubo una ciudad especialmente importante en el desarrollo de toda la era post-punk, synth pop, new wave y en general del universo pop, que fue Manchester, donde nacieron varios de los más trascendentes capítulos de esa era post-punk. Manchester era una ciudad sumida en la problemática en la cual estaban otras ciudades también inglesas, británicas en general, en la cual la juventud no veía un futuro. A finales de los años 70, en esa primera etapa post-punk, por supuesto hubo una agrupación que se convirtió en el eje focal, que fue Joy Division, pero también hubo otras como The Fall. Y ya entrada la década de los 80, Manchester comenzó a arrojar agrupaciones fundamentales, como por ejemplo los Smiths, y también por supuesto New Order. Y hacia finales de la década de los 80, Manchester se convirtió en un epicentro temporal, pero un epicentro muy relevante en la música pop británica y al final del mundo entero. Muchas cosas confluyeron en el hecho de que Manchester asumiera esa especie de capitalidad del mundo pop, entre ellas
la confluencia de toda esa historia previa post-punk, también los elementos que fueron uniéndose a medida que iba transcurriendo la década de los 80, como por ejemplo la cultura de los clubs, la cultura rave, en parte importada de lo que ocurría, por ejemplo, en Ibiza, ese hedonismo que transformó buena parte del panorama musical de entonces, también la llegada de nuevas drogas sintéticas ligadas a esa subcultura nocturna, subcultura de clubs, como por ejemplo el éxtasis. Y Manchester y la juventud de entonces se montó en buena medida en esa especie de aventura que no olvidó, por supuesto, nunca la herencia pop británica, la psicodelia, que unida a estas nuevas experiencias dio como resultado una música realmente muy contagiosa, infecciosa, en la cual el componente bailable estuvo siempre presente. El sonido Manchester, que en buena medida tuvo que ver con estos factores y que tuvo a varios personajes en tras bastidores, especialmente a Tony Wilson, funcionó como una especie de revulsivo para lo que entonces era considerada la escena mainstream o la música más comercial que se transmitía no solamente en radio sino también a través de MTV. Y en Manchester hubo una nueva generación que comandaron específicamente 3 agrupaciones que fueron Happy Mondays, Spiral Carpets y The Stone Roses, que transformaron esa escena. Hubo mucho más, por supuesto, agrupaciones que iban surgiendo en aquel momento. Hubo otras que ya habían nacido unos años antes, como James, por ejemplo, y otras que se fueron montando en ese tren, como The Charlatans, la única banda que se ha mantenido más o menos consecuente desde entonces. Pero hubo un disco en particular que refleja, a mi modo de ver, todo ese momento y que en perspectiva pudiéramos considerar el disco clave y que además pudiéramos meter en ese conglomerado de discos de la historia del pop británico como uno de los grandes, que es el debut de Stone Roses. Un debut que desde el primer al último minuto no tiene desperdicio alguno. Un estado de inspiración increíble el que tenían en ese momento Ian Brown, la voz, John Squire, la guitarra, Gary Manny Moonfield, el bajista, y Rennie en la batería. 4 amigos, 4 jóvenes que interpretaron el momento de manera brillante y incorporando influencias de la rica historia del pop británico, especialmente del pop con herencia psicodélica, y también elementos de baile de la cultura del acid house, de la cultura rave, también del Kraut alemán, especialmente Can, y todo ello dio como consecuencia un disco insuperable. Este es un disco realmente clave e insuperable. A mi modo de ver, un trabajo que está a la altura de los discos
más celebrados en la historia del pop británico. No los voy a nombrar. Hay algunos que incluso también se editaron posteriormente, pero desde los años 60 al presente, si tuviéramos que hacer una lista de los más inspirados, influyentes discos de la historia del pop británico, este debut sin duda califica en ese grupo, en esa selección. Portada realizada por John Squire, el guitarrista, por supuesto con mucha inspiración de Jason Pollock. Aquí quedó inmortalizada la imagen de esos 4 jóvenes que en el año 1989 le dieron vida a estas canciones memorables. Disco que empieza con I Wanna Be Adored, She Bangs the Drum, Waterfall, Don't Stop, Bye Bye Batman, Elizabeth My Dear, Song for My Sugar Spoon Sister, Made of Stone, Shoot You Down, This Is the One y I Am the Resurrection. La versión original editada en disco compacto en Estados Unidos, en aquel formato que duró muy poco con un cartón largo, incluía además el tema Fool's Gold, que tenía una gran influencia de Can. Bien, producido este trabajo por John Leckie, otro personaje clave en la historia del pop británico. 1989, para el momento en que estamos haciendo esta crónica, han transcurrido 35 años. The Stone Roses jamás se pudo recuperar del éxito abrumador que tuvo este disco, que permaneció casi 2 años en los primeros puestos de las carteleras de discos independientes de Gran Bretaña. Esta es una reedición del año 2020 en vinilo transparente. Gracias por estar ahí, por compartir el contenido de este canal, por suscribirse. Hasta un nuevo episodio de las crónicas caleidoscópicas presentadas por revistaladosis.com, donde pueden conseguir la reseña con todos los audios y videos de este disco fundamental. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.